Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a cerrar una serie de temas que estuvimos desarrollando durante este mes de noviembre, tratando de ver cómo el Señor quiere que usted y yo logremos entrar a la tierra prometida, no sin antes pelear las batallas, porque en la tierra prometida hay batallas que pelear. Pero también hay muchas bendiciones ahí que disfrutar. Y para que usted y yo hagamos memoria de lo que Dios tiene preparado ahí para nosotros, quiero invitarle que abra la escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículos 6 al 10. Ahí vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 8, versículos 6 al 10. Y dice así la palabra del Señor: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje de Deuteronomio es el mejor pasaje para describir todo lo que en la tierra prometida el Señor tenía para su pueblo y tiene para nosotros en lo espiritual. Hace 2 semanas tratamos de ver con un poquito más de detalles a qué se refería esos 3 grupos de recursos que Dios tiene en la tierra prometida. Hablamos de las aguas, las fuentes de las aguas y lo que simbolizan. Hablamos de los frutos espirituales, los frutos de la tierra prometida, el olivo, las vides, el aceite, esos frutos que están ahí y que sirven para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a enfocarnos en esa frase: es tierra cuya piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Eso quiere decir que el Señor estaba explicándole al pueblo del Señor que la tierra que iban a poseer era una tierra rica en minas. Fíjese, la Biblia dice que de la tierra iban a sacar cobre. Y es interesante que no menciona el oro ahí, pero usted y yo sabemos cómo David y Salomón llegaron a tener una riqueza en oro y en plata a causa de las batallas, a causa de las conquistas. Pero es interesante que en la tierra prometida hay 2 elementos ahí que fluyen de la misma tierra, que surgen de la misma tierra. Una de ellas es el hierro y el otro es el cobre. Y fíjese, hermano, que pues revisando un poco la escritura, la historia, uno encuentra que el hierro no era en realidad algo nuevo para Israel o para el pueblo. Ya desde Génesis, en el capítulo 4, dice que Tubal Caín ya trabajaba en el hierro y en el bronce. Eso es desde Génesis. Sin embargo, al revisar la historia encontré
que el pueblo de Israel, los hebreos en realidad, para ellos el forjar instrumentos de guerra, instrumentos de labranza, no fue hasta más adelante un recurso para ellos. Más bien, los filisteos se convirtieron en artistas de ese elemento, pero los hebreos no. Y eso me llamó mucho la atención, porque allá en el primer libro de Samuel, si me acompaña, en el capítulo 13, Israel en realidad estaba limitado al uso de esos recursos. Tan era así que los israelitas no tenían ni espadas ni lanzas. Solo Saúl y Jonatán eran los que tenían. Y eso me llamó mucho la atención. Acompáñenme al primer libro de Samuel. En el capítulo 13 voy a leer el versículo 19 al 22. ¿Lo tiene, hermano? Mire esto. Y en toda la tierra de Israel, estamos viviendo, este es el tiempo de Saúl. En este tiempo está hablando este pasaje. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Verso 22. Así aconteció que en el día de la batalla, oiga, en el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto en Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Esto me llamó maravillosamente la atención. Me llamó mucho la atención este pasaje, porque aunque Saúl ya está viviendo un tanto en la tierra prometida, Josué había entrado, ya habían conquistado la tierra prometida, había pasado el período de los jueces y ahora viene el período de los reyes, y Saúl es el primer rey de Israel, usted recuerda. Pero me llamó la atención que el pueblo no tenía armas. El pueblo tenía asadones, el pueblo tenía hachas, pero no tenían cómo pelear. Y Dios me habló en ese pedacito, porque eso es lo que está pasando hoy en día. El pueblo de Dios no tiene armas espirituales. El pueblo de Dios no sabe usar las armas espirituales. El diablo viene contra él, contra su casa, contra su familia, y mucho creyente no sabe cómo defenderse. A esta altura, Saúl y el pueblo ya están en tierra prometida, pero un tanto limitada, provincias ganadas en realidad. Pero no es hasta con David que el reino de Dios se extiende, y David, hermano, aprende a usar las armas como nadie las usaba. De hecho, es David que en su periodo empieza a conquistar. Es el tiempo en que el reino de Israel ha sido más grande que en toda la historia. El reino de David se extendió, hermano, desde allá, desde el Éufrates hasta el Nilo, hasta Egipto. Se extendió el reino de David. Fue David el que, conquistando territorios, logró agarrar las minas. Oiga esto: las minas de hierro, de cobre y de muchas otras cosas más que lo tenían los filisteos, que eran guerreros. Usted recuerda en la batalla David con qué peleó. No fue con espada todavía. Él no estaba acostumbrado a eso, pero Dios ya lo estaba preparando. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando David se extiende en el reino, conquista las minas que hasta el día de hoy les titulan o les llaman las minas del rey Salomón, porque quien las explotó a su máximo nivel fue el reino de Salomón. David las conquistó. David logró que esas minas pasaran al reino de Dios. David logró formar un armamento tal que era letal entre los pueblos. Ahora, yo quiero llevarlo a esto. El mayor uso del hierro ha sido para dos cosas importantes. Número uno, para forjar armas. Y número dos, para forjar instrumentos de agricultura y de labranza. Pero esta parte me interesa, porque yo creo que el gran problema de muchos cristianos es que todavía no está armado. Hay mucho cristiano que no sabe pelear batallas. Hay mucho cristiano que no logra, hermano, poder derribar o destruir las obras del maligno que están operando y que a veces se infiltran a tal grado entre los hogares que, hermano, empieza a destruir y dividir las familias sin que no haya nadie que se le pare al frente al diablo, como está escrito, que nos paremos firmes delante de él. Santiago dice que estemos bajo la mano poderosa de Dios. Resistid al diablo y el diablo, dice, huirá de vosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mire pues, yo estaba viendo que simbólicamente hay pueblo de Dios que no está armado, pero en el tiempo de David, vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 8, versos 13 y 14. Y David logra conquistar esas minas, y entonces el pueblo de Dios con David, el rey, se vuelve un ejército implacable, se vuelve un ejército que no lo puede detener nadie, hermano. Yo creo que Dios quiere de nosotros un ejército así, un ejército que la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es una iglesia que sabe pelear batallas. Veamos qué dice el segundo libro de Samuel, versículo 8, 13 al 14. Dice: así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David. ¿A dónde, hermano? Por donde quiera que iba, o por donde quiera que fue, le daba Dios la victoria. Entonces yo estaba viendo, fíjese, hermano, que esos recursos que están en la tierra prometida es para que usted y yo nos volvamos un ejército de Dios, un hombre y una mujer guerreros de Dios, que forjen con la palabra. Nosotros no vamos a ir de mineros a buscar hierro a la tierra. Nuestro armamento no está bajo la tierra. Nuestro armamento está en la profundidad de la palabra, en la profundidad de la escritura. Como está escrito en la palabra, cuando fue tentado el Señor, se defendía con la palabra del Señor. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu armamento está en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? En lo profundo de la escritura, en lo profundo, en la mina. Mire, si le puedo decir esto, mire, la Biblia es una mina de Dios, hermano. Aquí hay piedras preciosas, hay oro, hay de todo, pero también hay hierro para formar armamento de Dios.
para el pueblo del Señor. No es correcto que el diablo siga destruyendo nuestra casa sin que haya alguien que se pare firme en el hogar. No es correcto que el enemigo entre a nuestro hogar, destruya a nuestra familia, destruya a nuestros hijos, destruya nuestro hogar y no haya quien se pare firme en Dios. No haya quien, hermano, se pare como Gedeón en aquel tiempo, cuando peleó con multitudes como la arena del mar. Pero la Biblia dice que cuando descendió a pelear con esas multitudes, iba en el nombre de Jehová de los ejércitos y en el nombre de su siervo Gedeón. Iban peleando 300 bien armados. 300, hermano, bien armados, si puedo usar la expresión, ¿verdad? Armados hasta los dientes. Iban armados. Unas armas un poco extrañas, porque usaron cántaros, trompetas y antorchas para pelear. Un poco extraño. A veces las armas humanas como que son más notorias y más particulares para nosotros, pero las armas de Dios, la Biblia dice que las armas de Dios son poderosas para destrucción de fortalezas. Y el pueblo del Señor tiene que aprender a usar eso. Veamos qué dice la Escritura acerca de esas armas. Acompáñenme por favor. Romanos capítulo 13 versículo 12. Ya en el Nuevo Testamento la Biblia nos deja bien claro que hay una guerra. Hay una guerra entre el reino o el príncipe de las tinieblas y el pueblo de Dios. Romanos capítulo 13 versículo 12. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice, hermano? Y vistámonos las armas de la luz. Por favor, detengámonos un momentito aquí. Yo estaba entendiendo que la entrada a la tierra prometida hace ya no solamente creyentes que tienen algún armamento. No. Yo estoy hablando de aquellos que maduran. La tierra prometida es para gente madura. La tierra prometida es para gente que logró conquistar. La tierra prometida, dijimos en algunos estudios, ya dijimos que es para gente obediente. Aleluya. Porque el pueblo que sacó Moisés de Egipto se quedaron tirados en el desierto. ¿Por qué? Porque no era un pueblo obediente. No era un pueblo sujeto a Dios. Pero el pueblo que llevaba Josué era un pueblo obediente, era un pueblo diferente. Era un pueblo que había sido tratado en el desierto. Era un pueblo que había crecido. La tierra prometida es para gente madura. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le voy a explicar esto. ¿De qué tipo de gente madura estamos hablando cuando hablamos de guerra? Estamos hablando de gente madura que siempre está alerta para la batalla, que no lo encuentran dormido, aleluya, que no lo encuentran descuidado, sino que lo encuentran listo, alerta y armado con todas las armas de Dios. Por eso note que Romanos dice, la noche está avanzada, el día ya está llegando, desechemos las obras de las tinieblas. Eso quiere decir que los que se arman con la armadura de Dios es gente que ha aprendido a despojarse de las cosas de las tinieblas. Por eso es gente madura en batalla. David alcanzó un grado de madurez. Yo no estoy hablando de perfección. No estoy hablando de perfección.
Porque inmediatamente usted va a decir, hermano, pero David se echó unos pecadotes. Sí, unos pecados pero horribles, hermano. Pero no había quien le hiciera frente en batalla. No había quien lo detuviera. No había quien ganara. Y leímos el pasaje que su fama llegó muy, muy lejos. Y donde quiera que iba, ganaba las batallas. ¿No dice la Biblia que en Cristo Jesús nosotros somos más que qué? Como dando a entender, pues no somos de los que van perdiendo batallas. Somos de los que vamos de gloria en gloria, de aquellos que vamos de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Hermano, ¿cómo está usted? Pues aquí arrastrando la colcha, hermano. No es así la cosa. Aquí, hermano, ya no aguanto, estoy pensando en tirar la toalla. No es así. Los que entran en la tierra prometida es gente que va creciendo y que empieza a recibir capacidades en su vida para poder, hermano, enfrentar a cualquier enemigo que se ponga enfrente. Usted recuerda que los que le llegaron a David no eran guerreros. Allá en la cueva de Adulán no eran guerreros, en realidad eran hermanos endeudados. Aleluya. Era gente que endeudada, era gente que estaba con problemas en el alma. Pero cuando entró a la cueva de Adulán, el Señor empezó a preparar y a formar sus vidas. Y los formó a tal nivel que la Biblia dice que eran guerreros tan buenos que peleaban con la derecha. Y cuando se cansaban, cambiaban de mano y agarraban con la izquierda. Y eran buenos para pelear. Algo igual a usted. Aleluya. Mira a su hermano, dígale, guerreros de David. De la cueva de Adulán. No, es que no nace uno siendo guerrero. No nace siendo uno guerrero. Lo tiene que formar Dios. Lo tiene que ministrar Dios. Lo tiene que vestir Dios. Como dijimos de David, mire, cuando David quiso usar el armamento de Saúl, no pudo. Trató de caminar y dijo, no me sirve esta armadura, no me sirve. Es que la armadura de otro no te sirve. Tienes que agarrar la propia. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? No puedes usar la arma del otro. O usas la arma que Dios te da, o usas el armamento con el que Dios te capacita, o no vas a poder pelear batallas. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, veamos un poquito más. Veamos un poquito más en la escritura. Efesios capítulo 6, en el versículo 13, el apóstol Pablo vuelve a hablar acerca de una armadura que necesitamos vestir nosotros. Efesios 6:13. ¿Lo tiene, hermano? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Note que dice toda. Eso quiere decir que no se puede usar solo una. No deberíamos de tener solo una. Es toda la armadura la que necesitamos. La armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar como, hermano, estar firmes. Yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué cuando termina todo, Señor, no nos vamos de vacaciones? Aleluya. ¿Por qué cuando ya todo termina? Señor, ya terminó la batalla, terminó la guerra. Entonces, Señor, ¿por qué no me voy de vacaciones? Me voy de tours, me voy de crucero o algo así. No, hay que estar firme. ¿Por qué? Porque después de esa batalla viene otra. Mientras estemos aquí en la tierra,
Es de batalla en batalla. Por eso dice de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque detrás de una va otra. Y los que son maduros, los que están armados, están preparados siempre para la batalla. En otras palabras, sin bajar la guardia. En otras palabras, sin colgar la armadura. Es interesante que la gente que va a las guerras, va a las batallas, no se puede quitar el uniforme, ni siquiera de noche. Su uniforme y su armamento están con él en todo momento. Y si le dicen al batallón, al grupo, le dicen, unos van a dormir, pero los otros están como centinelas, velando por cualquier ataque que venga, cualquier ataque sorpresivo. Pero aún los que duermen, miren hermano, miren, casi están con un ojo abierto y el otro cerrado. Casi así están. Los que están velando obviamente están más alerta, pero aún aquellos que les dicen, miren, descansen, duerman, se pueden dormirse un rato, aún ellos están, hermano, con el fusil pegado al cuerpo, con su uniforme bien puesto. No crea que se quitan las botas, no se las pueden quitar, porque a la hora de levantarse, a la hora de correr, esos segundos, esos minutos de volver a ponerse todo, le puede costar la muerte. O le puede costar la vida, pues, como usted quiera. Le puede costar, hermano, el último día de su vida. No se puede quitar nada. Tiene que estar ahí armado y hasta cargado, si es posible, el fusil. ¿Por qué? Porque de repente pueden salir. ¿Sabe qué es lo que hacen los creyentes, hermano? Medio terminan una batalla y quiero relax. Time, Señor, time. Tiempo de relax. Voy a descansar, ya salí de esta. No hay tiempo. No hay tiempo para descansar. No hay tiempo para vacaciones. Estoy hablando espiritualmente. No estoy diciendo que no se pueda ir de vacaciones. Cuando usted pueda y tenga la oportunidad, vaya. Pero allá, vaya armado. Espiritualmente armado. Espiritualmente vestido. Espiritualmente listo. Esa es la razón por la que en el tiempo de Nehemías, cuando estaba reconstruyendo las murallas y toda Jerusalén, como tenían mucho que hacer, no había tiempo solo para estar esperando al enemigo. Estaban construyendo y la Biblia dice que con una mano trabajaban y con la otra estaban con la mano en la espada. Como diciendo, listos, estamos listos para la guerra. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted está listo para la batalla? ¿Usted está listo para la guerra? Si el enemigo salta como león, porque no es león, pero se hace como que es. Si aparece sorpresivamente sobre su vida, sobre su casa en cualquier momento, ¿está listo para enfrentarlo? ¿Tiene el armamento suficiente? ¿Se ha armado con las armas de Dios? Si no lo ha hecho, hermano, ya no pierda su tiempo. Porque su casa puede estar en riesgo y en peligro de ser afectada, destruida, desviada. Lo que el enemigo planea hacer, usted y yo debemos estar preparados para resistir al diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Veamos un texto más. Un texto más. Hablando acerca del armamento, 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 dice, 2 de Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Mire, los carnales no pueden usar las armas de Dios. No pueden. Por eso es que uno tiene que desechar las obras de las tinieblas.
Las obras de la carne son parte de las obras de las tinieblas. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermano? Para destrucción de fortalezas. El diablo levanta muros, el diablo levanta oposición, el diablo levanta ejércitos espirituales. No es tu hermano el problema, no es tu familia el problema, son las artimañas del diablo que está levantando para afectar nuestros hogares. Por eso usted y yo necesitamos estar listos y preparados con la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Bueno, veamos otro detalle. Yo le dije que el hierro en la época antigua, en la época de los hebreos, fue utilizado para los dos los dos áreas más importantes donde fue usado fue para armamento y para instrumentos de labranza, asadones, palas, todas esas cosas. Y me llamó esto la atención. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 2 verso 4. Hay tiempo para usar armas, hay tiempo para trabajar en la obra, para todo hay tiempo. Eclesiastés dice que para todo hay tiempo. Si a usted no le alcanza en tiempo es porque uno es desordenado. Por eso es que no nos alcanza. Pero la verdad es que para todo hay tiempo, dice la Biblia. Isaías, hablando de tiempos venideros, me llamó la atención que dice Isaías 2:4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Está hablando del tiempo futuro, de un tiempo donde el Señor habrá liberado de tal manera al mundo y a su pueblo Israel, en el que la paz de Dios, el milenio, traerá una paz tan, hermano, tan extensa y tan verdadera y duradera, que no va a haber necesidad de andar con espada. No va a haber necesidad. Es interesante que en algunos lugares muy especiales, definitivamente lugares y muy pocos, la comunidad ha logrado que no haya necesidad, pero ni de cárceles. Allá en Guatemala se conoce un lugar desde hace mucho tiempo llamado Almolonga, que la fe en Dios creció tanto que sus tierras se volvieron tan fértiles y su gente tan productiva y su gente de fe tan metida con el Señor, que cerraron todas las cárceles. Si había alguien, era nada más para cuidar lo necesario, que hubiese alguna oficina encargada, pero no eran necesarias las cárceles. Ahora ya no, ya cambió las cosas. Es que el diablo logra meterse, logra destruir. Pero en este reino que el Señor va a instituir en el milenio, no va a haber necesidad inclusive de armamento. El Señor va a estar reinando desde Jerusalén. Desde Jerusalén irá la palabra, sus mandamientos, y todo el mundo estará sujeto a ese rey. Pero mientras eso viene, figura perfecta, y me llamó mucho la atención de esto, que después del reino de David viene el reino de Salomón. Y en el reino de Salomón resulta que ya no hubieron guerras, porque en el reino de Salomón fue un reino de paz. No hubieron batallas que vencer. O sea, hay tiempos de guerra y hay tiempos de paz. Eso no significa que en nuestro caso, mientras nuestro rey viene
a gobernar con paz o nos lleva para su reino eterno, hermano, mientras eso sucede con nosotros, nosotros debemos estar siempre armados espiritualmente. Pero resulta que ese hierro que se usaba para labranza también son los recursos para volver al pueblo de Dios fructífero y productivo. Acompáñame por favor a la escritura. Salmo capítulo 1, versículo 3. La Biblia dice que cuando estamos junto al río de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, nos vuelve una vida próspera. Y esta parte es importante. Salmo capítulo 1, versículo 3. Ahí estamos, hermano. Dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice, hermano? Prosperará. Fíjese hermano, que el creyente que logra entrar a ese nivel espiritual de tierra prometida, le proveen los recursos, ya dijimos, de aguas, de frutos, pero también de metales para la batalla, pero también metales para la labranza. El hierro servía para volver la tierra fructífera. Y esta parte me interesa, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios quiere que nosotros seamos gente fructífera. Dios quiere que nosotros seamos gente próspera, entre comillas, porque me voy a referir primero a la prosperidad que viene de Dios, no a la prosperidad monetaria nada más. Algunos ven prosperidad en dinero nada más. No, la verdadera prosperidad es tener a Dios en el corazón, conocerle a Él, es ser próspero, y lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero esta parte me interesa, ¿sabe por qué? Porque el pueblo de Dios necesita recursos para ser prosperado. Y en ese lugar, en la tierra prometida, es donde dan todos los recursos para que usted y yo seamos prosperados. Ahí le dan del agua, ahí le dan los frutos y le dan los recursos para que la tierra sea fructífera. Muchas veces, hermano, por obra del diablo, por obra del enemigo, por nuestras malas decisiones, a veces no logramos usar bien los recursos que Dios nos da. Y a veces caemos en frustración pensando en que Dios no nos ha bendecido. Lo que pasa es que a veces estamos usando mal los recursos. A veces no los estamos utilizando de manera adecuada. A veces creemos que es muy poco lo que Dios nos da, pero Dios da siempre lo necesario, porque Dios es un Padre bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que usted y yo necesitamos es los recursos para que lo que nos viene a nuestras manos lo podamos multiplicar y así nuestra vida sea fructífera. Pero usted recuerda que al que le dieron 2 minas y al que le dieron 5 minas, tenían la capacidad para poderlo multiplicar. Así fue, ¿verdad, hermano? Le dieron 5 y lo convirtió en 10. Le dieron 2 y lo multiplicó en 4. Pero ¿qué pasó con el que tenía 1? Lo escondió. Lo escondió. Lo metió abajo. Él creía que no tenía cómo multiplicarlo. Él pensó, yo no tengo esa capacidad. Dios es un Dios duro, mejor le guardo lo que me dio. Y no se puso a trabajar, no lo multiplicó. Pero aquellos que le dieron 5 y que le dieron 2, no solamente lo dieron lo necesario, sino que le dieron, ojo con esto, la capacidad de Dios para multiplicarlo. De ese recurso es que estoy yo hablando. Del recurso que viene de Dios para que lo que te caiga en la mano, que parece poco,
se puede multiplicar con el recurso de Dios, con la capacidad que viene de Dios. Ay, es que a mí no se me da nada, hermano. Si toco un pollo se me muere. Aleluya. Ese yo cuando siembro algo se me seca y yo no sé qué tengo. Mire, algo puede estar, algún problema hay, pero Dios es, hermano, poderoso para multiplicar cualquier cosa. Lo grande y maravilloso de Dios, hermano, es que aún lo poco lo multiplica en gran manera. Así fueron los apenas 5 panes y 2 peces que le dio aquel jovencito en las manos del Señor. Pero en las manos del Señor esos 5 panes y 2 peces sirvieron para alimentar 5,000 solo hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que póngale por familia 2 más, eso hacen 15,000. Y los 15,000 comieron de lo poco que cayó. Por favor, voy a usar esta expresión: de lo poco que cayó en las manos del Señor. Pero en las manos del Señor se multiplica todo. Denle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. En las manos del Señor se multiplica todo. Entonces, la clave es que el Señor nos dote a nosotros de ese recurso. De ese recurso para defendernos y pelear contra el enemigo. Y de ese recurso que servirá para labrar la tierra. Pero cuando la labres, no se va a secar lo que siembres. Lo que emprendas no se va a morir si tiene el recurso de Dios. Lo que comienzas no se va a destruir si tiene el recurso de Dios. Si tiene solo tu recurso, se va a quemar, se va a secar. Por eso es que hay que estar junto a las aguas de río, porque junto a las aguas del río todo es próspero. Junto a las aguas del río todo crece, todo es verdoso, todo es fructífero. Tan maravilloso es el poder de Dios que los desiertos los convierte en manantiales. Los desiertos los convierte, hermano, en huertos de riego. Esos son los recursos que usted y yo necesitamos. ¿Dónde están esos? En la tierra prometida. En la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, mire pues. Voy a seguir un poquito más porque el tiempo me avanza. Yo le dije que habían 2 tipos de mina: el hierro y el que más le dije, el cobre. Algunos traductores ponen ese cobre como bronce, porque el bronce no es más que cobre en una aleación con el zinc. Y esa aleación de cobre más zinc da el bronce. Fíjense. Por eso, ahora, esta parte me interesó. ¿Sabe por qué? Porque con el bronce lo utilizaron mucho para la casa del tabernáculo. Para hacer una cantidad de instrumentos los hicieron de bronce. En el tiempo de Moisés. Pero en el tiempo de David, la Biblia dice que David empezó a guardar oro, a guardar plata, a guardar bronce y a guardar hierro para la casa del Señor. Veámoslo en la palabra. Acompáñenme a la escritura. Éxodo capítulo 27, verso 17. Éxodo capítulo 27, verso 17. Lo vamos a ver. 19 voy a leer. ¿Lo tiene, hermano? Dice así, verso 19: todos los utensilios del tabernáculo
en todo su servicio y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán ¿de qué dice? De bronce. Éxodo 30:18 dice, Éxodo 30:18, harás también una fuente ¿de qué? De bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Este es en el tiempo de Moisés. Usted recuerda que el diseño de todo el tabernáculo de Moisés vino ¿de dónde? Vino de ahí arriba, vino del cielo. Dios se lo mostró a Moisés, hermano, pero con lujos de detalle todo lo que tenía que hacer. Y usaron el bronce. En el tiempo de David, acompáñame. Primer libro de Crónicas 22:14. Voy un poquito rápido por el tiempo. Primer libro de Crónicas 22:14 dice, he aquí, está hablando David, está en sus tiempos ya casi finales, ya tiene ya está casi sucediendo el reino, y dice, primer libro de Crónicas 22:14, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado, ¿para qué? Para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata. ¿Y qué más dice? Y bronce y hierro sin medida. Porque es mucho, dice todavía. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Hablándole a Salomón. Preparó oro, preparó plata, preparó bronce y preparó hierro. Fíjense. Ahora, cuando preparan el templo, usan el bronce y usan el hierro también. Y entre una de las cosas que me llamó mucho, note, todo lo estoy del bronce, todo lo estoy metiendo en lo que es el tabernáculo y el templo. Ahí lo estoy metiendo. Habían arcos de bronce también. La Biblia habla de arcos de bronce, pero estoy metiéndolo al tabernáculo. Acompáñenme a un texto más. Primer libro de Crónicas 15:19. Entre las cosas que David fabricó, entre las cosas que David preparó, inventó inclusive, no solamente del templo, dice que Emán, Asaf y Etán, oiga esto, primer libro de Crónicas 15:19, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban, ¿qué dice, hermano? ¿De qué? Tabernáculo, címbalos, todo tiene que ver con el tabernáculo, todo tiene que ver con el interior, con las cosas del templo. Y esta parte me llamó la atención, porque el pueblo de Dios, la Biblia dice que usted y yo somos piedras vivas, ¿sí? Eso dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Somos piedras vivas que vamos a formar parte del ¿qué? ¿De qué? De la casa de Dios. Nosotros somos parte de la construcción del Señor. Fíjense. Pero una de las cosas que Dios desea del pueblo es que logre ser una piedra viva que adore a Dios con todo su corazón. Por eso está escrito, el día viene y la hora es en que los verdaderos, ¿qué dice, hermano? Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en este monte ni en el otro monte, sino en espíritu y en verdad. Y esta parte es interesante, ¿sabe por qué? Porque solo los maduros saben adorar a Dios. Solo los maduros saben exaltar el nombre del Señor. Le voy a plantear esto. Le voy a plantear esta verdad. Mucho cristiano hay que empujarlo para que alabe. Aleluya. A mucho cristiano
hay que casi empujarlo. Hermano, levante sus manos. Hermano, cante. Hermano, adore. Hermano, si usted quiere postrarse, véngase pues. Casi hay que empujarlo. Pero los verdaderos adoradores, que tienen el recurso del bronce, es decir, que fueron formados para estar en la casa de Dios, porque para eso sirvió el bronce, para preparar instrumentos, para preparar utensilios, pero que estuvieran en la casa de Dios. ¿Pero para qué estamos en la casa de Dios? Para ser adoradores en espíritu y en qué, y en verdad. Los adoradores en espíritu y en verdad no necesitan ni siquiera de una nota musical para poder adorar. Los verdaderos adoradores no necesitan que los empujen. Los verdaderos adoradores no necesitan que les levanta las manos, haz esto. No necesitan. Los verdaderos adoradores lo que necesitan es un corazón sencillo y listo y preparado para adorar a Dios en cada momento, porque está escrito: nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria del Señor. Dele un fuerte aplauso a él. Oiga esto que le voy a decir. Todos los utensilios hechos de bronce, los címbalos, todo lo que usaron era para estar en la casa de Dios. Fueron creados para eso. Fueron creados para estar en la casa del Señor. Usted y yo fuimos salvados y creados para adorar a Dios. Esa es nuestra verdadera función. Esa es nuestra verdadera creación. El propósito fundamental por la que fuimos creados es para alabanza de su gloria. Pero solo lo pueden hacer los que entran a la tierra prometida, porque son los maduros. No dependen si están contentos, porque cuando está uno contento, qué fácil es cantar, hermano. ¿No le parece? Es fácil cantar cuando uno está contento. Cuando uno está feliz, mire hermano, pero ni ha sonado y ya viene cantando allá afuera. Y como yo lo veo, en los domingos me es un poquito más difícil ponerme en la puerta, pero entre días de semana yo a veces me pongo ahí en la puerta, y como a veces los hermanos diáconos no han venido. Aleluya. Y mire, pues, eso parece reclamo, ¿va? No, pero no. Y como a veces no, entonces me pongo a saludar a los hermanos. Y yo veo cómo entra. Yo veo cuando viene contento. Yo lo veo. Y lo veo cuando viene triste. Lo veo cuando viene bravo también. Aleluya. Lo veo cuando viene arrastrando la Biblia. Lo veo cuando viene alegre y cantando aleluya, y bien feliz. Pero qué fácil es adorar a Dios así cuando uno viene feliz. Pero los verdaderos adoradores adoran a Dios no importándole las circunstancias, no importándole lo que está pasando a su alrededor, no importando si están pasando por pruebas o por dificultades. Dios es digno de que le alabemos y que le adoremos. Estemos pasando por pruebas o no, Él se merece toda gloria. Estemos pasando por dificultades, por tempestades, por huracanes, por terremotos, lo que sea, Él es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor, de todo poder. Para eso fuiste creado. Para eso fuiste creado, para alabanza de la gloria del Señor. Pero solo lo pueden hacer los que entran a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque entran las aguas, reciben de las aguas, reciben de los frutos y reciben los recursos mineros para poder hacerlo, para poder adorar
y bendecir al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Efesios 5, 18 al 20. El apóstol Pablo hablando de una vida práctica de adoración, no solamente de una vida de adoración congregacional. El apóstol Pablo nos habla de qué es vivir adorando y qué es vivir alabando. ¿Lo tiene, hermano? Efesios 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. ¿Cómo? Mire, hermano, mire cómo debe de hablar el cristiano. Habla con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en el Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida diaria. No necesitas estar en este lugar, en este edificio. El templo, si puedo usar la palabra templo, no es el verdadero templo. El verdadero templo eres tú y yo. Pablo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si tú eres parte del templo, donde te encuentres, puedes alabar a Dios. Donde estés, puedes alabar a Dios. Y mire cómo se autorrelacionan o cómo se relaciona el pueblo de Dios, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Eso debería de haber en nosotros, hermano. No malas palabras, aleluya. No mentiras. No chismes, aleluya. Deberíamos desechar todo eso. Deberíamos de quitar todo eso. Porque el anhelo de Dios es que haya en nosotros una vida devocional diaria y práctica. Diaria y práctica. Esto es de todos los días. Alabar a Dios es de todos los días. Cantar a Dios es de todos los días. Donde te encuentres, exalta al Señor. Da testimonio de tu fe. Exalta a Dios y muestra quién eres y para qué fuiste creados. Fuiste creados para alabanza de la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino. Deuteronomio 8:10. Voy a terminar. Deuteronomio 8:10. Hablando de todos esos recursos que el Señor provee en la tierra prometida, dice el versículo 10: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Comerás, es decir, participarás de lo que Dios te da. Hermano, yo vuelvo a insistir. Cuando usted esté en el culto, hermano, no se distraiga con otras cosas. Sea partícipe del culto. Participe de la adoración. Participe de la honra y de la gloria del Señor. Para eso fue creado. Para eso fue comprado con la sangre de Jesucristo. No para otra cosa. Comerás y te saciarás. Saciar, hermano, es que uno está lleno, está confortable, se siente bendecido. Y fíjese que la reacción o el resultado de estar así es que uno bendice a Dios. El día jueves, ¿sí? Jueves, que tuvimos una cena familiar aquí, les decía a los hermanos, yo tengo un poco de problema con ese día de acción de gracias. Hay una controversia en mi pensamiento, porque para muchos el día de acción de gracias es el día en que le dan gracias a Dios, pero yo discrepo con eso, porque gracias a Dios hay que darle todos los días.
Yo no puedo limitar mi agradecimiento a Dios a un solo día, porque así nos enseñaron antes. Aleluya. Así nos enseñaron antes. Debes de celebrar el día tal, el día, la semana larga, el día navideño, un día. ¿Un día celebras el nacimiento de Cristo? No. Yo tengo que celebrarlo todos los días. No puedo celebrar un día de acción de gracias si no entiendo que yo todos los días debo agradecerle al Señor. Bendecirás a Dios por la tierra que te ha dado. Y les decía a los hermanos, usted y yo debemos aprender a ser gente agradecida con lo que Dios nos da. Y practicamos aquí. Dale gracias por tu casa, dale gracias por tu familia, dale gracias por tus hijos, dale gracias por tu esposa, dale gracias por tu esposo, dale gracias por tu trabajo, dale por todo, por todo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Qué bueno si recibimos lo que está en la tierra prometida, porque avanzamos y crecimos a ese nivel. Pero nunca dejes de bendecir y de dar gracias a Dios. El día que se nos olvide darle gracias a Dios es porque se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor. Y la Biblia dice que Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. De ahí nos sacó a nosotros. Por eso necesitamos ser gente agradecida con el Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Estamos cerrando esta mañana esta serie en la que mi mayor deseo es que usted y yo podamos introducirnos en esa tierra de madurez, en esa tierra de bendición, en esa tierra donde el Señor prospera, bendice, multiplica, y en esa tierra donde podemos disfrutar un ambiente espiritual mucho más elevado del que quizás hemos estado teniendo. Cierra tus ojos un momento. Cerremos nuestros ojos. Y si tú crees que Dios quiere llevarte a esa tierra, a ese nivel espiritual, yo te voy a invitar a que le empecemos a decir esta mañana al Señor: Señor, ayúdame a entrar en mayores niveles espirituales. Aleluya. Si tú quieres venir adelante, véngase. Aleluya. Jesús. Deja que el Señor se pueda mover en tu vida. Deja que el Dios del cielo ministre. Ministre nuestro corazón. ¿Te animas a decirle: Señor, cuán grande? Vamos a adorarle a Él. Vamos a exaltarle.